En el caso de la provincia de Buenos Aires van a encontrar entre los candidatos a quien nos acompaña ahora, que es Sergio Palazzo, dirigente sindical de la bancaria, diputado nacional, candidato a renovar su banca. Hola Sergio, bienvenido a Sopardo, el stream de la CGT. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Ahora no es no sé, como no es oyente, telespectador, ahora es la audiencia. Así que un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar acá. Bueno, ¿y cómo te preparás para el domingo? ¿Qué expectativas? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué sentiste en la calle haciendo campaña? Mira, bien. Yo creo que la sociedad, por un lado, reconoce en la provincia de Buenos Aires que hay un modelo distinto al gobierno de crueldad y de falta de inversión en obra pública, en todo lo que ha hecho este gobierno nacional, y que hay un modelo distinto en la provincia de Buenos Aires, y ya lo premió electoralmente en el mes de septiembre con la elección provincial, y creo que lo va a volver a hacer nuevamente en esta elección nacional, más aún sabiendo que es de suma importancia tener más diputados nacionales. Si nosotros hubiéramos tenido 6 diputados nacionales más en la Cámara a favor nuestro, el veto de jubilados no hubiera pasado. Miren lo importante que es tener 5 o 6 diputados más. Hay que discutir cada diputado nacional para llegar a tener los números suficientes y evitar que el presidente de la Nación siga vetando leyes que favorecen al pueblo y que él no las quiere. ¿Qué pensás de lo que dejó entrever el otro día el secretario de Trabajo en la Comisión de Presupuesto, puntualmente de la Cámara de Diputados, donde habló de las intenciones de una nueva reforma laboral de parte del gobierno nacional? Habló del salario dinámico, se me va siempre, lo niego, ¿viste? Sí, no lo podés incorporar. No lo puedo incorporar. Sí. Habló del salario dinámico, término raro, los convenios por empresa. Bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, tuve la oportunidad de estar los 2 días, el día que estuvo Alejandro Cacase, que es el segundo de Sturzenegger, que estuvo el día anterior, y también esbozó algunas cosas de la regresión laboral. Acostumbremos a no decirle reforma laboral si viene de ellos, es regresión laboral. Me parece importante. Las reformas, por definición idiomática, son progresivas, inclusivas y son para mejorar. Estas son todas para desmejorar. Entonces, una regresión laboral, no es una reforma. Dicho esto y aclarado ese punto, tuve la oportunidad de consultarle muchas cosas y también tengo una opinión al respecto. Le pude consultar y no dio respuesta de por qué no homologa las paritarias, que muchos gremios hermanos se viven quejando y hay denuncias permanentes y salen en los medios de que no homologan las paritarias de los sindicatos. Ellos que son liberales, resulta que las patronales y los trabajadores nos ponemos de acuerdo y después ellos con una intervención del Estado dicen no. Bueno, liberal es raro por empezar, ¿no? En segundo lugar, hay 2 formas de que a vos no te homologuen una paritaria. Uno, porque estás contraviniendo alguna norma, alguna ley, el orden público, digamos, qué sé yo. No existe eso. Y lo segundo, que estás afectando el interés general. Tampoco. ¿Qué diferencia o qué puede pasar en el país si en vez del 1 le firmás el 1,5 por mes? ¿En qué estás afectando? Entonces, bueno, no tuvo respuesta, porque le pregunté básicamente cuántas y por qué, y cuál de los 2 ítems por los que se pueden no homologar estaba comprendido alguna paritaria. No contestó, no dijo, que después iba a mandar datos, que no, que bueno, que ellos miran la letra, a ver si... cualquiera. Segundo, tampoco contestó por qué no actualiza a partir de la no homologación, por qué no actualiza los topes indemnizatorios, porque los topes indemnizatorios tienen que ver con relación a la paritaria que vos firmás. ¿Cuántos miles de argentinos están siendo perjudicados por esto? Tampoco. Y cuando profundizamos sobre la regresión laboral que ellos pretenden, yo les enumeré año por año, desde el año 1989 a la fecha, todas las normas que han existido de flexibilidad laboral en detrimento del trabajador y en favor del empresario. Porque ellos, ¿qué te dicen? No, esto va a servir para generar empleo, va a mejorar la calidad del mismo, el aumento de la productividad, etcétera, etcétera. Mirá, en 1989 instituyeron los tickets canasta, que era una forma vil de pagarle al trabajador. Hasta te decían qué podías consumir, porque por ejemplo te decían alcohol no puedes comprar con los tickets canasta. ¿Viste? Sí, había que ir al shopping y comprar un par de cosas. Locales adheridos. Locales adheridos. Sí. En 1990 incrementaron el periodo de prueba sin pago de indemnización. En 1991 sacaron un decreto también por el cual habían distintas modalidades de empleo
que no tenían pago indemnizatorio. Y podés seguir enumerando. Después, hasta en 3 veces pagaban el aguinaldo por una ley, creo que fue en 1994, 1995. Sacaron la ley de RT que no le permitió al trabajador ir a la justicia para buscar la satisfacción integral del derecho que se vulneraba. Después, ley mediante Banelco, principio de renunciabilidad violado, principio de progresividad del derecho violado, principio de irrenunciabilidad del derecho violado, todo eso violado. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Que durante el gobierno de Menem la tasa de desocupación creció a más de 18 puntos. En el gobierno de la Rúa creció a más de 22 y Macri duplicó el desempleo que le dejó Cristina. Quiere decir que en la medida en que vos vas disminuyéndole derecho a los trabajadores, crece la tasa de desempleo en la Argentina. ¿Y por qué? Y porque el trabajador es un ordenador social y en la medida en que la clase trabajadora sufre el desempleo o sufre la precarización de estas normas, se desorganiza y se desestructura la clase obrera argentina y terminamos discutiendo entre trabajadores registrados y trabajadores no registrados como si fuéramos enemigos. Y la idea es que si vos extendés una mano, es para levantar al que está abajo, no para tirarle de la mano para abajo al que está arriba. Es para igualarlo en derechos. ¿Esto significa que no querramos discutir nuevas medidas? Hay que discutirlas porque tenemos 11 millones de trabajadores por fuera del circuito formal de la economía. Entonces, que tienen que ver con las aplicaciones. Entonces hay que ver cómo laboralizás a esas personas en lugar de deslaboralizarlas quitándole derechos. Mira, yo siempre doy un ejemplo. ¿Cómo puede ser que el proveedor de servicio de transporte público más grande del mundo no tenga un solo auto, que es Uber? ¿Cómo puede ser que el proveedor de contenidos intelectuales más grande del mundo, que es Google, no tenga un solo libro en una estantería? ¿Cómo puede ser que el proveedor de mayor cantidad de productos a través de las e-commerce del mundo, que es Amazon, no tenga una lata de tomate dentro de una góndola? Sin embargo, son empresas multimillonarias que cotizan multimillonariamente en los mercados, tienen ganancias siderales y no tienen un solo trabajador registrado ni un solo te dicen, no, pero vos tenés una aplicación. Y a ninguna empresa de esas que mencionaste le gustan mucho los sindicatos. No, claro, mirá. Vos te peleaste. Sí, bueno, con Mercado Libre, sí, por supuesto, y nos seguimos peleando y algún día ganaremos esa batalla. Sin duda. Ellos tienen actividad financiera y son bancos, y lo acaba de decir el presidente del Banco Central cuando los sacó de la cancha con las operaciones de dólares, porque dijo, esto está exclusivamente reservado a los bancos. Ah, bienvenido Bausili, bienvenido Galperín, empiecen a mirar, porque aparte de eso hacen otras cosas más, prestan plata, hacen circular dinero, no tienen controles de lavado de dinero como tiene una entidad financiera. Creo que hay que ir a ver cómo se laboraliza a esos trabajadores y se les generan derechos, no cómo se le quitan derechos al que tiene. ¿Crees, Sergio, que hay condiciones de que avance algo como lo que planteó el secretario el otro día en el Congreso, que logre los acuerdos necesarios? Por eso es tan importante la elección del 26, porque va a depender de esa elección si ellos pueden avanzar sobre los derechos de los trabajadores o no, o si nosotros podemos avanzar sobre laboralizar a los que no tienen registración. Eso es fundamental, ir a votar, como dijeron ustedes, que ese voto sea un voto concentrado en quien va a ser alternativa de gobierno, que es Fuerza Patria. Por eso le pedimos el apoyo a los ciudadanos argentinos, porque la alternativa de este gobierno va a ser Fuerza Patria, y ya lo demostró en la provincia de Buenos Aires que puede haber un Estado distinto que se ocupe de las cosas. Y que también aliente la actividad privada, pero que el Estado se haga cargo de sus cosas. Si ellos, no creo que obtengan una mayoría para poder profundizar, es más, creo que tiraron este tipo de ensayos porque algo tienen que decir y porque algo tienen que decirle también a sus verdaderos mandantes, que son los mercados y que es el gobierno de Estados Unidos. Sí, Sergio, yo te quería preguntar, porque creo que estamos todos en esta mesa de acuerdo que claramente el vector de ajuste nunca puede ser el trabajador, y también un poco dándote un pie como para que nos cuentes propuestas en tu rol también de candidato, es, bueno, sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, que es no quitarle derechos a los trabajadores. También la respuesta creo que todos la sabemos, lo que estamos acá sentados, pero me gustaría escucharla de vos. O sea, ¿cuál es la propuesta para, bueno, porque si uno escucha, si se quiere, del lado empresarial, tiene una cuota de racionalidad totalmente inhumano, totalmente antihumanista, cosa que para nosotros somos peronistas no es por ahí. Pero bueno, tiene una cuota de lógica de, bueno, yo tengo una X cantidad de trabajadores, tengo un ingreso total
que los trabajadores capaz me generan un perjuicio, si se quiere, entre 1.000.000 de comillas. Bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? O sea, claramente... ¿Por qué me decís le genera un perjuicio? No te entendí esa parte. No, porque ellos te dicen, yo gano 100, tengo que gastar 80 en trabajadores. El famoso gasto laboral. O sea, creo un poco, la CGT también estuvo hablando en su comunicado, el último comunicado que salió, un poco de esto. Bueno, en realidad, ¿cuál es la respuesta que tenemos que hacer? Bueno, en principio no solo hay que quedarse con que lo de Milei es malo, yo coincido con eso, nosotros tenemos que ir a la ofensiva. Dentro de la ofensiva uno tiene que empezar a discutir estas nuevas modalidades que pueden ser las aplicaciones. Si se trata de la utilización y el avance tecnológico, uno tiene que empezar a discutir, por ejemplo, un código ético de algoritmo para que no sea perjudicado un trabajador de aplicaciones. Tenés que garantizarle jubilación, tenés que garantizarle salud y tenés que garantizarle un salario mínimo a esos trabajadores. También tenés que discutir la jornada de trabajo. El mundo va hacia una jornada menor. Argentina es la que mayor jornada de trabajo tiene en el mundo y la quiere aumentar a 16 horas, 14, cualquier cosa. Locura. Banco de horas, todo inventos raros. Hay que ir a una disminución de la jornada de trabajo con el mismo salario y lo voy a atar con lo que me acabas de decir vos, que es esto de lo que ellos interpretan costo laboral. Bueno, mirá, los sistemas de producción por el impacto tecnológico crecieron. Entonces a vos te mantienen el salario en línea constante en el mejor de los casos, porque vas a la par de la inflación, te mantienen el nivel de empleo en el mejor de los casos, aunque cae el nivel de empleo, pero esto es como un electrocardiograma de un muerto, siempre lo tenés en la misma línea, pero paralelamente antes vos tenías un sistema de producción así, que ahora se te hizo así. Entonces, ¿a dónde fue el excedente? Eso es lo que hay que discutir. Quiere decir que vos podés tener al trabajador con el mismo salario, menos cantidad de horas, y en lugar de generar un ángulo de 180 grados, flaco, generarlo de 90, ¿viste? Un poquito menos. Te doy un ejemplo. Nosotros hacemos mediciones de esa productividad en la actividad financiera en la que yo vengo, en el gremio nuestro. Nuestros técnicos hacen eso. Mira, nosotros teníamos en el año 2001, 2002, por ahí, si querés, un poquito antes, 2000, creo que era cuando empezamos a hacer los ciclos y las series. Nosotros teníamos... cada trabajador administraba en promedio 380 cuentas entre cuentas de depósito y cuentas de crédito. Hoy administran 1.600 cada uno. Nosotros hemos mantenido el salario, hemos hecho paritarias más o menos, por ahí le ganamos la inflación, tratamos de no perder todo. Pero ellos crecieron en la productividad. Ese excedente de 1.200, 1.300 cuentas más que administra, le está generando un ingreso, porque esas cuentas son un disparador de otros negocios. Vos tenés una cuenta sueldo y un empleado bancario te terminó vendiendo un seguro, te terminó vendiendo una tarjeta de crédito, un préstamo. Es decir, a vos se te multiplicó la ganancia. Entonces, bueno, empecemos a discutir la disminución de la jornada de trabajo, entre otras cosas. Sergio, hablando de eso, te quería preguntar por una situación que es muy preocupante, que venimos viendo en los últimos tiempos en la Argentina, que tiene que ver con la deuda de las familias, con la deuda con las tarjetas de crédito, también con la deuda de las pymes, de las empresas que están tomando crédito para pagar salarios y endeudándose con tasas muy altas. ¿Cuál es la situación hoy de las deudas particulares de la familia con las tarjetas, que están pagando el mínimo o a veces ni siquiera? Mirá, sí. ¿Y cómo se puede proponer algo para que se pueda afrontar esas deudas y que no termine destruyendo los hogares? Bueno, mira, hace unos 3 meses y medio, 4, nosotros empezamos a notarlo con los equipos técnicos nuestros en bancaria, porque hablaban mucho del crecimiento del crédito. Entonces le dijimos, bueno, muchachos, a ver, ¿por qué no nos miramos cómo es este tema? Porque nosotros no estamos viendo esa realidad. Algo les hacía ruido. Claro. Lo único que crecía por ahí en el Banco Nación, porque era el único que estaba dando, era el tema del crédito hipotecario. Sí. Los demás bancos estaban muy, muy quietos en eso, era el Nación. Cuando empezamos a mirar, lo que había crecido eran el crédito en tarjeta de crédito. Y después dijimos, bueno, metámonos adentro a ver qué. Y era el crecimiento del crédito en tarjeta de crédito en consumo en supermercado. ¿Y cuál era la operación que había caído? Pago en supermercado con tarjeta de débito. Y nosotros advertimos hace 4 meses, dijimos, ojo, que ya no les alcanza a la gente, por eso cae tarjeta de débito en pago en supermercado, y empezaron a pagar la comida con la tarjeta de crédito. Ese es fase 2 para nosotros. Fase 3 no pueden pagarla y no están pudiendo pagarla. Creció la incobrabilidad de las tarjetas de crédito y el nivel de endeudamiento, hoy leí algo, supera ya largamente el 100% el nivel de endeudamiento que tienen con relación a la utilización de la tarjeta 130. De crédito. Sí, 130. Sí. Entonces, y vos decís, ¿cómo lo resolvés?
Acá tiene que haber un programa. El otro día lo dijo Cristina el 17 de octubre en el mensaje que dejó, que tenía que haber una segunda oportunidad para las familias y habló de establecer algún sistema mediante el cual se pudieran refinanciar con quita esas deudas y con algún tipo de garantías del Estado. Yo creo que ese es el camino y bueno, empezaremos a bucearlo y lo consultaremos obviamente con ella, quienes tenemos afinidad infinita con ella. Sergio, preguntarte, vos como dirigente sindical, los dirigentes sindicales en la campaña cumplen un rol fundamental. Bueno, uno a veces se pone nostálgico y dice que vuelve al 33% del movimiento obrero y demás, no te voy a meter en esa. Pero, no, pero meteme, dale. Bueno, dale. ¿Qué te parece el 33% del movimiento obrero Además en las de- listas del peronismo? Origen radical. Era la pregunta, compañero. pero bueno. Compañía de origen radical, además. ¿Qué Sí, opinas a de esta esto? altura. Yo la pregunta, pero te la redirecciono y después vamos con lo otro. No, yo creo que a veces nos concentramos mucho nosotros, la estructura sindical, digo, Sí. en la queja porque la limitamos a la cantidad de lugares que nos dan en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Si le reclamáramos a cada gobernador de la provincia que un diputado nacional vaya al lugar entrable, vos arrancás con 23 más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entraste con 24 diputados nacionales que son de origen sindical. Pero pareciera que la crítica la agotamos acá y es un error. Está bien, los sindicatos tenemos nuestras sedes centrales acá, pero trabajadores y dirigentes sindicales hay en todos lados. Si vos le decías a los gobernadores, che, de 3, 1, entrable, es nuestro. Sí. Arrancaste con 23, 24 arriba de la mesa y ponerle que Buenos Aires tenga que poner más y Capital tenga que poner más por el volumen de votantes que tiene, pues ahí ya arrancaste bárbaro. Hoy somos muy poquitos y los poquitos que somos de acá, provincia de Buenos Aires. Yo tengo el compañero mío de Tucumán, Carlos Cisneros, que es diputado nacional. Está Pablo Carro por Córdoba y después del interior no hay más nadie. Sí. También cuando apretemos a todos. No solamente nos centremos acá. Esa es mi primer autocrítica como dirigente sindical, que nosotros agotamos la crítica acá. Lo segundo, sí, yo creo que no solamente los dirigentes sindicales tienen que ocupar lugares en el poder legislativo, sino también cuando somos poder ejecutivo también. Porque tenemos el expertise, porque tenemos los cuadros técnicos y porque además del desarrollo sindical tenemos desarrollo político. Y creo que hay que ocupar los lugares. Los lugares se ocupan para impulsar las políticas que le hacen bien al movimiento obrero. No solo tienen que ser en los cuadros políticos dentro de las estructuras de las legislaturas y el Congreso, sino también dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo. ¿Pudo conectar a Fuerza Patria con ese sector de trabajadores sindicalizados? Bueno, con todos los trabajadores en general, porque un pibe que está arriba de una bici en Pido yo también es un trabajador. ¿Nos escucharon? ¿Vos en campaña qué percibiste en las recorridas y más en la calle? Primero, trabajadores somos todos con trabajo sin trabajo. Sí. Y dentro de los trabajadores con trabajo, los que están registrados y los que no están registrados. La Argentina tiene 21 millones de personas ocupadas, según las estadísticas, o con ingresos, de los cuales solo 9 millones estamos registrados, ya sea en el CIPA por el empleo privado o en el empleo público. Quiere decir que hay 11, 12 millones de argentinos que tienen ingresos, que son personas ocupadas, pero que no están dentro del circuito de regulación del trabajo. En segundo lugar, lo que yo sí pude observar es que hay una afinidad de la sociedad con el espacio político nuestro, que es Fuerza Patria, porque entiende e interpreta que nosotros no hemos defeccionado porque hemos estado al lado de los agredidos por el modelo. No todos pueden decir lo mismo, aún algunos compañeros nuestros que van, vienen en algunas provincias, porque a veces le dan dosis de gobernabilidad a este gobierno, que esas dosis de gobernabilidad después le hacen mucho daño al tejido social y le hacen muchísimo daño al patrimonio nacional porque permiten hasta privatizaciones. Entonces también digo, cuidado con esto. Cuando hablamos, no todos somos igual, lo digo por esta liga de gobernador, esta cosa rara que están armando. Provincias Unidas. Provincias Unidas. Sí. Vayan y miren quién votó ley base y vayan y miren quién no votó ley base. Vayan y miren quién votó que le restituyeran el impuesto a las ganancias a los trabajadores mientras le eliminaban el impuesto a los bienes personales a los multimillonarios de la Argentina. Y vayan y miren quiénes estuvieron en contra. Después de eso nos sentamos en una mesa, cada uno con sus culpas y hablamos. Nosotros estuvimos siempre al lado de los trabajadores, al lado de los sectores agredidos e inclusive ahora con estas nuevas mayorías circunstanciales que hemos logrado armar, aún a veces deponiendo proyectos que
eran nuestros y tenemos que decir, bueno, que lo firme tal o que lo firme cual, pero lo importante es que el proyecto salga. Nosotros hemos tenido generosidad política y decididamente fuimos el único espacio que confrontó, la izquierda también, se lo debo reconocer, que confrontó directamente con este gobierno. Voy a cerrar con algo que está fuera de coyuntura, fuera del radar. ¿Qué pasó con el oro? Ah, buena pregunta. Los lingotes de oro de la Argentina. Bueno. Que ustedes de la bancaria fueron los que alertaron ahí. Exactamente. ¿En qué está ese tema? ¿Qué pasó con el oro? Estos tipos ni siquiera dan explicaciones de eso, de algo tan básico como decir, mirá, el oro está en tal lado porque hicimos tal operación, o lo usamos de garantía para un repo, o lo llevamos afuera porque no sé qué cosa, porque hay una operación y le genera un dividendo, cosa que no, es difícil, pero bueno. Cuando nosotros detectamos la salida del oro, es que empezamos a hacer la denuncia pública y después a través de la ley de información pública pedimos precisiones. Obviamente nos contestaron que por un tema de seguridad nacional no podían decirnos qué habían hecho con el oro. Voy a decir, bueno, los muchachos sabemos que no le dan explicación a nada, fuimos a la justicia. Hubieron acciones, 2 acciones hay. Por cada pedido de informe hubo una acción, cayeron en distintos juzgados. Llegó a la Cámara. Hay un dictamen del fiscal de Cámara ahora que acaba de decir que me tienen que dar toda la información a excepción del lugar geográfico. No hace falta, muchachos, sabemos que está en Londres. Son tan antipatria que se lo llevaron a Londres, así que ni se preocupen por decirme el lugar geográfico, porque yo ya lo sé. Pero me tienen que decir todo lo demás. Y todo lo demás es si hicieron alguna evaluación del riesgo que tiene eso, porque eso es como la fragata Libertad cuando la embargaron. En tránsito te la pueden embargar. Si el oro está en Basilea, que es el banco central de los bancos centrales, no es embargable. Esto con tranquilidad hay que decirlo. Si el oro es garantía de un repo, también. Pero no, ¿qué hiciste con el oro? Han llegado al límite que no se lo han dicho ni siquiera al auditor general de la Nación, al único que quedó, que es Olmos, porque todo lo demás se les terminó el mandato. Olmos el otro día en la Comisión Revisora de Cuentas bicameral que tienen las 2 cámaras, dijo, no puedo terminar la auditoría de los activos del Banco Central porque y ya considero terminada el intercambio de cartas porque no me dan la información. Entonces no sé qué ir a hacer. Olmos se irá a presentar en la justicia, qué sé yo. A mí falta que la Cámara resuelva ahora y calculo que resolverá y me tendrán que dar la información y presto le decimos a todos los argentinos dónde está el oro. ¿Cómo estuvo el cierre de campaña, hoy último día de campaña? Estuvo muy bueno, estuvimos hoy a la mañana con Axel Kicillof y Mariano Cascallares en Almirante Brón. Hubo un cierre de campaña muy interesante con los fiscales que van a existir en el Estadio San Martín, un estadio lleno. Pidiéndole que garanticemos que los ciudadanos voten, que si alguien no entiende no nos dejemos atropellar por ningún presidente de mesa. Nosotros los fiscales tenemos la oportunidad de decirle, vamos a explicarle una vez, que no lo entendió, le vamos a explicar 2, 3, 4, porque lo importante es que voten y que además estemos muy atentos para garantizar la transparencia del proceso electoral. Fue un muy lindo acto. Ahora hay otro más en San Martín. Yo avisé que no iba porque me había comprometido con ustedes, con APIME, y porque aparte me había comprometido en hacer casi un lujo mi cierre de campaña, que fue ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, por quien una vez más pido su liberación porque la compañera está injustamente detenida y es inocente y está siendo objeto de una proscripción política producto de haber luchado contra los poderes fácticos de la Argentina en bien del pueblo argentino y en contra de las corporaciones y se lo están haciendo pagar. Así que estuve con ella hasta hace un rato, que está muy entusiasmada con la elección, pudimos compartir el análisis y bueno, estoy acá y seguramente va a ser un lindo acto también en San Martín. Sergio, muchas gracias por haber venido a Sopardo, y bueno, fuerza para el domingo. Esperamos tener estar festejando, no sé si sería un festejo, pero sí con entusiasmo de cara a lo que viene, producto de una buena elección. Gracias a ustedes, los felicito al secretario de prensa, felicito a Jorge Sola por la iniciativa, los felicito a ustedes por el laburo, felicito al Consejo Directivo por esta iniciativa porque está buena y déjame decir simplemente 2 cosas. Una, el presidente de la Nación fue a arrodillarse a Estados Unidos a buscar más plata. Y al día de hoy no nos dice cuáles son las condiciones en las que le están prestando la plata y dice que lo va a decir después que termine. Quiere decir que es malísimo lo que viene, porque si no lo diría ahora. 2, dijo que la reforma laboral es tan buena que va a decir todos los puntos de la reforma laboral después de la elección. Si fuera tan buena, lo dice ahora y nos gana caminando. Quiere decir que lo que viene es malísimo. Por eso el 26, todos a votar y a votar Fuerza Patria, que es la alternativa de gobierno por el 2027. Muy bien, gracias Sergio. Vamos.